el título de esta ponencia se radica mucho en lo que es el rango constitucional y las normas jurídicas constitucionales. En ciertos exámenes he tenido la experiencia de que los profesores o los interrogadores de las comisiones lo consultan también de acuerdo a las fuentes del derecho constitucional. Nos quedamos con el rango constitucional, que a mi parecer es uno de los más importantes porque dice relación con nuestra Constitución y con el objetivo de nuestra ponencia, que efectivamente son las normas jurídicas constitucionales. En primer lugar, vamos a hablar sobre las normas jurídicas que se conocen como leyes interpretativas. Son aquellas que fijan el verdadero alcance y contenido y el sentido relevante de las normas jurídicas que están establecidas en la Constitución. Entre ellas, podríamos establecer ciertos ejemplos. La Ley 18.152 del año 1982 regula, a propósito del artículo 19, numeral 24, la propiedad. Otro ejemplo, podríamos mencionar la Ley 19.638, que regula la Constitución y también el contenido patrimónico. De hecho, la exención de contribuciones por parte de las instituciones religiosas de las iglesias que constituyan una personalidad jurídica por parte del Estado. Entonces, vemos cómo a propósito de una disposición de una norma constitucional, se crea entonces una ley interpretativa. La ley que precedió, que es la ley 19.638, se reguló a propósito del derecho fundamental donde la Constitución asegura a todas las personas la libre conciencia y a su vez la manifestación de todos sus cultos y el ejercicio de tales creencias. A propósito de esto, entonces se creó esta institucionalidad. Podríamos también mencionar, por ejemplo, la ley 21.030, que habla sobre la despenalización del aborto. Y esto se toma en consideración del artículo 19, numeral primero, inciso segundo, tercero, que habla sobre que la ley protegerá la vida del que está por nacer, es decir, del nascituro. Entonces vemos como a propósito de estas disposiciones hay una ley específica que se entiende que interpreta la Constitución. En uno de los exámenes logré escuchar una pregunta muy interesante de los profesores que decía relación con que si el ejercicio de la creación de una ley interpretativa sería ejercer una función constituyente del poder constituyente. Y pues hay que analizarlo. Para mí, en este caso, no hay una respuesta correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque si analizamos entonces que el ejercicio del poder constituyente es la elaboración de una nueva constitución, entonces podríamos determinar principalmente y por regla general de que no. ¿Por qué? Porque las leyes interpretativas pasan por un proceso de formación de ley, mientras que el proceso de reforma constitucional, bien sea originado o derivado, que es el ejercicio del poder constituyente, no, es totalmente distinto. De hecho, lo pudimos observar personalmente en la última experiencia del plebiscito. Entonces, por eso es importante analizar desde varios aspectos o ámbitos el estudio que hacemos. Ok, en segundo lugar, en este rango constitucional, recuerden que estamos en el segundo rango. El primero es las supraconstitucionales. Ahora estamos en la Constitución. Son las leyes de reforma constitucionales. Este tipo de leyes se refieren a toda actividad que contempla modificar, bien sea toda la Constitución o una parte de ella, por medio de órganos especiales o órganos que ya sean conocidos como ordinarios. Es decir, podemos reformar la Constitución a propósito de un proceso un proceso de elaboración de una nueva Constitución por medio del ejercicio del poder constituyente originario, o también podemos crear leyes de reforma constitucional a propósito del proceso de formación de ley, donde existe la peculiaridad que tenemos específicamente que el presidente de la República tiene injerencia.
Y en caso de disidencia, a diferencia de otro tipo de normas, en este caso el presidente puede establecer o convocar a un plebiscito donde la ciudadanía, por medio de esta consulta que es vinculante, entonces se podrá determinar si hay o no reforma constitucional, lo que no ocurre con las leyes interpretativas de la Constitución o con una ley ordinaria. ¿Ok? El mejor ejemplo de las leyes de reforma constitucional podemos mencionar necesariamente el capítulo 15 de nuestra Constitución actual y vigente. ¿Por qué? Porque principalmente nos establece un proceso de reforma constitucional y en segundo lugar se creó de manera transitoria, no definitivo, el establecimiento de una creación de una nueva constitución. ¿Correcto? Entonces tenemos leyes interpretativas, constitución, leyes de reforma constitucionales. En cuanto a los tratados, ¿por qué me refiero a los tratados? Y quiero hacer énfasis en esto para que no nos perdamos un poco. Los tratados internacionales tienen varias posturas. Hay posturas que establecen que es supraconstitucional, otros que son constitucionales, otros que son infraconstitucionales y otros que son supralegales. Pero más allá de establecerlo, yo considero que los tratados tienen un tratamiento, valga la redundancia, dentro de nuestra Constitución. Por ende, decido colocarlo en este rango, pero tiene injerencia en todos los rangos. Por eso es importante no encajonarlo directamente a un punto específico. Los tratados internacionales son todas aquellas normas jurídicas de carácter o talla internacional que se dan producto de la convivencia entre Estados miembros que persiguen objetivos u objetos totalmente determinados y vinculantes entre las partes, los cuales van a ser parte sí o sí de su ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, es importante también mencionar que a propósito de los tratados internacionales, específicamente a través de la Convención de Viena, se estableció el principio del pacta sunt servanda, que lo analizamos no solamente en el derecho constitucional, sino que también lo analizamos a propósito del cumplimiento de las obligaciones en materia civil. Aquí está nuestro doctorísimo especialista en civil, Pablo Páez, que es una de las preguntas, les anticipo, que realiza en el sentido de que nadie podrá excusarse del cumplimiento de una obligación, en este caso de un tratado internacional, si no es por mutuo acuerdo, en este caso. Y una ley es ley entre las partes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos, por medio del principio de la autonomía de la voluntad, lo han decidido de esta manera. ¿Ok? Y como bien dice Pablo, lo normal se presume. Entonces, lo normal en este caso es que todos vivamos no siendo obligados. Y bueno, ahora retomando un poco y volviendo al tema de los tratados internacionales, es importante destacar las fases para su creación. Los tratados internacionales se dividen en dos fases para su aprobación. Tenemos una fase primaria que se divide a su vez en dos más. Tenemos una interna y una externa. En la externa, principalmente existe la negociación, el establecimiento de los estatutos, donde los Estados miembros y partes se ponen de acuerdo en lo que quieren perseguir o lo que quieren celebrar. Luego de la negociación viene la suscripción. La suscripción no es más que una firma estampada en el documento de los estatutos del posible tratado internacional. Posterior de cumplido estos dos criterios dentro de la fase primaria, pasamos a una segunda fase, que es la fase interna, que la cual regula principalmente que el presidente, que es el único exclusivamente facultado para este tipo de disposición. De hecho, lo analizamos en el artículo 32, que se refiere a las atribuciones específicas del presidente de la República, y si nos enfocamos en materia internacional, el 15º, es decir, el número 15, establece que el presidente de la República tiene exclusivamente la facultad de conducir las relaciones internacionales, como la celebración de tratados internacionales, su ratificación y solicitar reservas, denuncias o desvinculación de dichos tratados internacionales. Entonces, al establecer esta categoría, el presidente en la segunda fase, cuando estamos en una fase interna, es quien tiene la obligación
de llevar exclusivamente este tratado internacional que ya se negoció y que ya está suscrito a un Congreso, al Congreso Nacional, que es nuestro órgano por antonomasia que tiene la función legislativa. ¿Ok? ¿Qué se analiza acá? Principalmente si tiene reserva, si tiene denuncia o si cumple o no. Pero si analizamos aún más en cuanto a las facultades conexas de las cámaras que integran al Congreso Nacional, ellos tienen la facultad de aprobar o de negar. Ellos no pueden modificar las cláusulas de los tratados internacionales o como se conocen los estatutos de las convenciones. Entonces, ¿se aprueba o no? Si hay denuncia o alguna reserva, son 15 días que el presidente tiene para notificar y 30 días para que el Congreso le dé la respuesta al presidente de la República. ¿Qué ocurre si el presidente no realiza esta notificación ante una reserva o ante cualquier otra disidencia? Es objeto de un proceso de juicio político o acusación constitucional, porque se entenderá que no está cumpliendo sus funciones dentro del desarrollo del artículo 24 que inicia el capítulo cuarto de la Constitución. ¿Cierto? Que es la soberanía, el ejercicio del orden público interno y externo. ¿Ok? Entonces, entendido la segunda fase en el primer criterio, nos enfocamos entonces en el segundo criterio de la segunda fase, la cual es la promulgación que se dicta a través de un decreto supremo promulgatorio y posterior de ello, de la promulgación, viene entonces lo que conocemos como la publicación y su inserción en el diario oficial. De esta manera se entenderá que está vigente. ¿Ok? Establecer un punto muy importante que para que se pueda derogar o desvincular el Estado chileno ante un tratado internacional que se encuentre ratificado y vigente actualmente, se realizará por las normas de cada tratado. De hecho, esto lo establece la norma del artículo 54, numeral primero. Es la única forma en cómo se puede desvincular. ¿Por qué hago este énfasis? Porque al finalizar esta clase voy a hacer una vinculación entre los distintos tipos de normas y vamos a ver que, por ejemplo, un tratado internacional no se puede realizar por medio de un control de la constitucionalidad a posteriori, como por ejemplo la acción constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de precepto de ley, que se realiza en una gestión pendiente. Si voy muy rápido, escríbame en los comentarios y bajo un poquito más el nivel de la velocidad, me refiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos analizar también en los tratados internacionales? Las posturas. ¿Por qué es importante las posturas? Porque nos va a determinar específicamente lo que le dije al principio de los tratados internacionales, dónde lo ubicamos, en qué tipo de rango, si es un rango primario, secundario, supraconstitucional o constitucional. En primer lugar, como lo ven en la presentación, tenemos un rango supraconstitucional. Y la mejor forma es establecer el principio promine, lo cual es un criterio de interpretación constitucional. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, que ante la colisión o ante el choque, ¿cierto? De derechos o de aplicación, bien sea de un tratado internacional o de una norma jurídica interno, entonces, ¿cuál predomina? Uno o lo otro. De hecho, podríamos analizar ciertos criterios jurisprudenciales, como por ejemplo en el caso de que Chile fue sancionado por el veto que se realizó ante la película de La Última Tentación de Cristo en el año 2001, sería un ejemplo. Entonces, claro, ¿qué tipo de normativa aplicamos? Pero en este caso, cuando se refiere a los principios pro mine, es decir, va a prevalecer el tratado internacional por sobre el ordenamiento jurídico interno, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces aquí le daríamos una aplicación de talla supraconstitucional, porque lo estamos aplicando por sobre otro. Pero esto es una regla excepcionalísima. De hecho, su gran ápice o punto de enfoque se encuentra en el inciso segundo del artículo quinto, que como lo dije en el inicio, es el límite del ejercicio de la soberanía por medio de la legitimidad. ¿Claro? En segundo lugar, se establece que es un rango constitucional, que se entiende de que todas las normas que provienen o que son producto
de estas convenciones o acuerdos internacionales se establece que integran necesariamente la Constitución, en lo cual personalmente esta postura doctrinal estoy en desacuerdo porque los tratados internacionales o los preceptos de estos tratados nunca integran a la Constitución, ¿cierto? Son normativas totalmente distintas. En la tercera postura, como ven acá que dice rango legal, esta es una de las más importantes porque esta es la que estableció por medio de interpretación administrativa jurisprudencial el Tribunal Constitucional, el cual estableció a propósito del análisis del artículo 93 referido a las atribuciones del Tribunal Constitucional, específicamente el numeral tercero, que se refiere al control de la constitucionalidad, que en derecho internacional se conoce como el control de la convencionalidad. Entonces establece que los tratados internacionales tienen un rango infraconstitucional, pero supralegal. Y esta postura y este argumento nos sirve para determinar el por qué no se puede inaplicar un tratado internacional, aunque resulte ser inconstitucional. Y el último que establece en cuanto a la postura de los tratados internacionales, que es el cuarto, se refiere al rango intermedio. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales tienen un tratamiento totalmente distinto para su aprobación, modificación o derogación, cosas que no tienen cualquier otro tipo de normas jurídicas que integren a la Constitución. ¿Ok? Y una vez entendido el tema de los tratados internacionales, que les repito, chicos, es muy importante a la hora de rendir el examen de grado, por lo menos en materia de, de derecho constitucional, y saber ubicar en qué parte estamos hablando. De hecho, a manera de resumen de este punto específico, podemos mencionar que ciertas normas en nuestra Constitución se refieren a los tratados. Mencionamos el 54 numeral primero, mencionamos el artículo quinto y segundo, mencionamos el 93 numeral tercero, que sí o sí son muy importantes. También mencionamos el 32 numeral 15, que se refiere a la atribución específica del presidente de la República. Sí, y lo importante, como dice Brando, y bueno, lo dijimos también inicialmente, es que la clase queda grabada, por tanto les va a servir, ¿cierto? Para que puedan repasar esas cositas por allí. No sé si alguien tiene otra duda, Sí, alguna pregunta. yo tengo la siguiente duda. O sea, en resumidas cuentas, entonces, Brando, los tratados internacionales son sujetos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es todo lo contrario, Gerardo. Ni se te ocurre decir eso. Es todo lo Ya, contrario. No son sujetos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Porque si tú analizas el artículo sexto del artículo 93, establece que se ejercerá el control de la constitucional del Tribunal Constitucional a propósito de aquellos preceptos legales que se claro, tramiten en una gestión pendientes, los cuales resulten inconstitucional en el caso en concreto. Entonces, si explicamos la teoría de los rangos del tratado internacional, el tratado nunca va a ser una ley. El tratado tiene un tratamiento totalmente distinto para su formación, derogación o modificación. ya, Entonces, un tratado nunca va a ser un precepto de ley. ¿Dónde obtenemos esta categorización o especificación de qué es lo que se puede inaplicar? Como lo cual fue tu primera pregunta, lo tenemos a propósito del artículo 63, numeral 20, que es todas aquellas normas de carácter general u obligatoria que estatuyan las bases esenciales del ordenamiento jurídico y que a su vez estos se ubiquen inmediatamente inferior a la Constitución y tengan en sí un rango legal. Y si ya, analizamos la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional referido a tu pregunta, entonces los tratados internacionales versan sobre legal, es decir, supralegal, pero infraconstitucional. Por eso se establece que en doctrina tiene un rango intermedio, no son preceptos legales, entonces no se pueden aplicar. Lo único que se puede inaplicar por medio del control ex post posteriori de a través de las facultades del Tribunal Constitucional son preceptos legales. Solamente, legal. no tratados, no convenciones, no constitución, nada, nada de lo que esté por encima del, ni siquiera un reglamento, jamás. Solo Ya. preceptos legales. Perfecto, chicos.
Bueno, queremos agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse el día de hoy para esta clase que estuvo súper interesante de la mano de Brando Madrid. A todos de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. La invitación a los que no nos siguen en redes sociales, que nos sigan como @Derechos Sin Frontera. Bueno, yo creo que todos ya deberían de seguirnos. Y tenemos algunas promociones. Nosotros hace algún tiempo incorporamos un nuevo servicio que dice relación con clases. Los que contraten clases, tenemos algunos descuentos respecto a las clases. Tenemos también como obsequio simulaciones, interrogaciones tipo simulación a los que contraten clases con Derechos Sin Frontera. Y bueno, nada, estén atentos porque allí estamos organizándonos para nuestra próxima clase. Los que son parte de nuestro equipo de alumnos ya saben que ingresan de forma gratuita. Se viene también un sorteo por allí, entonces pendiente, atento a las redes sociales y la invitación es para la próxima clase, bueno, que estén atentos y nuevamente reitero el agradecimiento a todos por haber estado conectados